Hello, bienvenidos. Mi nombre es Marielsi Velasco. El mío, Paola Betanco. Y esto es Mindset Phoenix. Sin caretas. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy querido, pero muy odiado por muchos, que es la ansiedad. La adorada y odiada ansiedad. Y digo adorada por un tema de darle un contexto positivo a esto, pero ciertamente es algo que muchos no hablamos, que muchos callamos, por inclusive ser juzgados. ¿Has pasado por ansiedad? Sí, he pasado por ansiedad, así que bueno, ahorita te vamos a dar un poquito de cuáles son las técnicas que nosotros usamos, cómo la manejamos, para que tú también la puedas poner en práctica. Así que aquí van un poquito de los avances. No sé si han sentido, pero cuando la ansiedad viene, te abruma, te atrapa, tu mente no deja de parar de pensar. Y a mí me da taquicardia también. En muchos momentos también me pasa con la ansiedad en que no me pone levantar de la cama. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo volví a llegar a esto? ¿Cómo volví a tocar acá? Porque al final la ansiedad puede llegar a ser la mejor leccionadora de tu vida. Porque al final lo que hace la ansiedad es que te muestra cosas que tienes que trabajar. Entonces es siempre importante, por lo menos en mi caso, yo peleaba con ella. Yo era de las que no, porque no me gustaba, me sentía débil al reconocer que yo era una persona ansiosa. Hay momentos en que yo la puedo controlar y es donde te entiendes que es la ansiedad normal, que tú la controlas y que tú vives con eso y que de repente te puede ser una alarma positiva. Pero hay un momento en que ya no está y es importante tener un kit de emergencia. Yo creo que llamar a un amigo o una amiga es parte vital del kit de emergencia cuando tienes una ansiedad. Una cosa es entender que tú no lo has vivido, más no criticar o no minimizar a la persona que lo está viviendo, porque ya de por sí esa persona está viviendo un infierno. Un infierno. Cuando tenemos un ataque de ansiedad, la mayoría, o lo que yo hacía antes, que yo lo callaba, porque yo, ¿cómo voy a decir? Paola Betanco, y esto voy a poner nombre porque eso es puro ego, Paola Betanco, que tiene un movimiento de mujeres, que hace viajes para mujeres, no sé qué, ¿cómo va a tener un ataque de ansiedad? Pero ahora, si tú sabes que la persona está dentro de un ataque de ansiedad, un poquitico de empatía, el hecho a veces solamente requiere estar, o sea, no le digas, no le soluciones el problema, no quiere que seas tú un superhéroe, solo quiere ser escuchada a la persona y a lo mejor ahí puede empezar a drenarse. Y él no entendía que era la ansiedad y yo a veces tenía ataques y yo los escondía de él porque no quería ser juzgada por él hasta que él los vivió. Y de hecho él luego me reconoció y me dijo, Mari, discúlpame porque yo no sabía lo fuerte que hay que hacer para salir de ella. Mira, yo creo que la ansiedad te hace muy fuerte porque es la única situación en la cual solamente para salir te requieres a ti. O sea, no requieres ninguna otra persona. Aunque otra persona haya tocado, haya detonado o una situación lo haya detonado, eres tú el responsable de salir de ahí. Y bueno, sí, has pasado por ansiedad, preciosa. Yo creo que el día martes tuve ansiedad. ¿Y qué día es hoy? El viernes. ¿Hoy es viernes? Sí, yo creo que la ansiedad es algo que muchos de nosotros lidiamos. Yo siento que es una de las batallas que más me ha costado lidiar y que todavía me gana a veces. Te gana y que también cuesta aceptarla. Yo creo que el problema es que muchos de nosotros la hemos odiado, por eso inicié diciendo adorada, porque yo creo que hay que cambiarle el perfil para empezar a ganarle la batalla. Y cuando hablo de ganarle la batalla es porque, no sé si han sentido, pero cuando la ansiedad viene, te abruma, te atrapa, tu mente no deja de parar de pensar. Y a mí me da taquicardias también. En muchos momentos también me pasa con la ansiedad en que no me pone levantar de la cama. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo volví a llegar a esto? ¿Cómo volví a tocar acá? ¿Cómo toqué fondo de nuevo si ya la conozco? Entonces yo creo que como la hemos odiado tanto a través del tiempo, ella sigue haciendo lo que le da la gana con nosotros. Sí, es verdad. De hecho, una de las cosas que a mí más me ha costado es no luchar contra la ansiedad, es más bien volverla tu aliada, porque primero hay que entender qué es la ansiedad, ¿ok? La ansiedad es solamente una reacción que hace tu cuerpo porque se siente amenazado por algo y normalmente ese algo son nuestros pensamientos, que es lo que nosotros hacemos. Chévere, entonces cuando ya entendemos que es una reacción, como que podemos lidiarlo un poquito más suave, ¿no? Y la primera vez, no sé si tú te acuerdas, tu primer ataque de ansiedad para mí fue muy chica, fue como yo estaba saliendo del colegio, yendo a la universidad, o sea, tomando la decisión para ir a la universidad.
Mi mamá quería que yo estudiara, o sea, yo quería estudiar algo que a mí me gustara y no había entrado en la universidad, entonces era el tema de tengo que costearme, yo sabía que tenía que costearme mis estudios, no quería estudiar por estudiar, me habían conseguido cupo en una universidad que yo nada que ver, y yo no voy a estudiar eso, yo no quiero eso. Y empecé a tener como esa crisis de, ¡ey! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y fue el primer momento en donde se me paralizó el cuerpo, y yo no sabía que era una ansiedad. No sé cómo lo viviste tú, pero yo, la verdad, la primera vez que lo viví, yo no sabía que estaba viviendo un ataque de ansiedad. Pero estás hablando desde la infancia y te quiero decir que esto me trae como, me abruma inclusive, porque yo no recuerdo para nada haber tenido un ataque de ansiedad ni en mi niñez, ni en mi juventud, ni en mi adolescencia. Pero yo creo que tal vez no conocía que era la ansiedad y no lo reconocía, porque seguramente habré tenido algunos episodios, pero jamás lo reconocí. Yo creo que soy consciente de mi primer ataque de ansiedad fue justamente cuando estoy pasando por una separación, por una pérdida de algunos negocios importantes para mí, que en ese momento yo tenía un gimnasio, era la pérdida amorosa, la pérdida del gimnasio y todo eso trajo consigo un colapso emocional muy fuerte que yo estando manejando empecé a sentir taticardia y estoy manejando en plena autopista y yo digo, ¿qué me está pasando? Porque siempre fui una mujer fuerte, una mujer que todo lo controla. Y yo creo que parte también de la ansiedad es cuando ya tu cuerpo dice, no quiero controlar nada más, suelta. Y de verdad en ese momento de mi vida yo no quería soltar, en ese momento yo recuerdo el gimnasio, yo estaba con esa lucha y ese despecho por la pérdida de ese bien en ese momento, y lo cual eso ocasionó muchos trastornos del sueño, muchos problemas para dormir. Yo decía, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono? No lo quiero perder, imagínate. Y ahí es donde yo entro en conciencia de que no podía controlar nada. Y cuando perdí el control de mi cuerpo, claro, de todo lo que sentía. Y en ese momento recuerdo claramente a chocar inclusive. O sea, no fue un choque grande ni nada, fue un choque muy tonto, pero al final era que me estaba dando cuenta que yo decía, Pau, frena, Pau. O sea, yo me hablaba, Pau, frena, y no frenaba, no frenaba. Y yo dije, ¿qué me está pasando? No puedo ni siquiera ya controlar mi cuerpo. Y ahí caí. Ese día fue un día abrumador para mí, me sentía terrible. Yo no sabía cómo regresar a mi casa, tenía que ir a la oficina a trabajar, estuve tan mal y eso me hizo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Entonces ahí fue que investigué qué me pasaba, empecé a entender, imagínate, era un ataque de ansiedad. De ansiedad, sí, wow, claro. Wow. El ataque más fuerte de ansiedad, el ataque más fuerte de ansiedad, yo también lo viví manejando. Y lo viví manejando, tenía una conversación y me empecé a alterar. De hecho, yo no sabía que era la ansiedad hasta ese ataque. Ahora reconozco que en la infancia tuve, como lo que estábamos diciendo, reconozco que en la infancia tuve en mi primer ataque en ese minuto, pero como yo no sabía qué era, yo solamente lo odié. Y en este caso también fue manejando. Recuerdo que estaba hablando por teléfono y en esa conversación, en esa discusión, tranqué y yo empecé a temblar, empecé a sentir igual taquicardia, no podía respirar bien, tenía como dolor en el estómago, sentía como que se me nublaba un poco la vista y yo manejando, o sea, yo estaba manejando y yo decía, Dios mío. Y como en ese momento como que aceleré, o sea, no fue algo muy heavy, porque como que aceleré de más y casi choco, yo gracias a Dios no choqué y me fui, me puse como a un lado, en la autopista, me puse a un ladito y empecé a poner las luces intermitentes y yo ahí sí tuve un angelito, o sea, una señora que si está viendo esto y me puede contactar, pues sería lo máximo porque la verdad no la sé dónde estás, ni siquiera sé cómo te llamas, pero fuiste un ángel. Ella se paró, o sea, ella vio todo y ella se paró, yo estaba con las luces intermitentes y el carro se paró detrás de mí, yo no me había dado cuenta y ella me toca el vidrio y me dice, ábreme. Y yo le abro la puerta y ella entra. Y yo estoy en un ataque, literalmente llorando, gritando, desesperada, asustada, no sé, te puedo decir muchas cosas. Y la señora lo único que hizo fue abrazarme y empezó a hacerme respiraciones. Wow. O sea, yo no sé cómo se llama ella, no tengo ni idea, porque en ese momento yo estaba tan abrumada que yo no entablé una conversación con ella. Fue como, ella solamente me calmó y ella me dijo como algo así como, no te preocupes, esto que acabas de experimentar es un ataque de ansiedad.
yo te ayudé a controlarlo porque me hizo respirar de una manera rara que yo jamás en mi vida había respirado, que era Qué increíble. rara, tal cual. Y ella me dice, ahorita te logré ayudar a través de la respiración, sin embargo hay muchos métodos. Ese día yo dije, ok, voy a estudiar sobre la ansiedad, porque ¿qué es esto? No tengo ni idea. Y igual, empecé a estudiar y la verdad entendí que habían tipos de ansiedad, que habían tipos de formas de tratarlo, que la verdad no podemos jugar con eso, o sea, no podemos jugar mucho con eso de automedicarnos y de nosotros decir, no, esto no pasa nada porque puede llegar a ser peor. Sí, eso también. Yo estoy recordando, escuchándote, voy recordando también episodios y yo perdí una vez la conciencia por un ataque de ansiedad. Wow. Y en ese recuerdo que gracias a Dios estaban mis niños en la casa, y mis niños me llaman al papá de ellos y el papá de ellos fue quien me auxilia. Wow. En el ataque de ansiedad yo perdí el conocimiento, él me llevó, imagínate, y resulta que cuando me llevé a emergencias, la gente pensaba que yo me había drogado, que había pasado algo, porque yo llegué inconsciente, y ellos me estaban haciendo reanimación, no sé qué, y todo el tema, hasta que ellos dijeron, entonces claro, yo no consumo absolutamente nada, se dieron cuenta con el rato, y obviamente se dan cuenta que es un ataque ya ahora de pánico, Claro, porque llegué pasa. a perder la conciencia. Y esto a veces pasa porque claramente cuando estamos empezando a entender qué es este tipo de situaciones, uno pierde el control. Y es raro porque uno dice, hay que perder el control, no hay que controlar tanto, es como a dónde voy, pero es un colapso de todo. Claro. Y a veces llegamos a eso porque ahora en mi momento de vida no se trata que no me da ansiedad, sí me da ansiedad, pero ya no llegan a esos picos tan altos o a esos extremos, porque en el proceso yo voy haciendo respiración, o voy de repente meditando, o de repente voy, me doy un baño de agua fría, o de repente busco un bol, echo hielito y me meto la cara. O sea, hago muchas cosas para tratar de no pensar. Y hay algo que también me ayuda mucho a no pensar y es contar hasta 100. Porque estoy concentrada en los números. Claro. 1, 2, 3, 4, y los cuento y los escucho hasta 100, para tratar de no hacer que mi mente siga pensando en lo que estoy pensando que me está abrumando. Claro. O sea, claro, uno va a ir con el tiempo y con los años dándose cuenta. Yo creo que después de esos dos ataques de pánico, esos dos ataques de ansiedad, uno se convirtió en un ataque de pánico tan fuerte, ya después de eso, ciertamente yo empecé a tomar acción de ya soy una persona que esto le da constante, esto no es que no me va a volver a dar en la vida, eso es otra cosa, no se trata de que tú te curas, esto no es una enfermedad tampoco, estoy enferma de ansiedad, no. Es una patología. Es una patología que a través del tiempo, mientras más expongo a mi cuerpo, mientras más yo también hago que mi cortisol esté tan elevado, siempre voy a estar en constante vulnerabilidad a que se repita la ansiedad. Claro, yo creo que es importante reconocer cuáles son los tipos de ansiedad, porque hay diferentes doctores y diferentes especialistas lo catalogan de diferentes formas. Sin embargo, yo creo que las más comunes son 4, y es la ansiedad con ataque de pánico, que es como una de las más fuertes, la ansiedad con el pánico escénico, con el tema escénico, que es una ansiedad un poco más social, que tú ves a esas personas que de verdad se asustan de hablar con otra persona, de exponerse a otra persona. Está la ansiedad un poco más patológica, que es este compulsivo que todo lo quiere controlar, que todo está, que de hecho es un poco más fuerte. Y está la ansiedad normal, que es la ansiedad cotidiana. Que es claro, que tú lidias con ella. Entonces, es importante y que saber... es normal, esa ansiedad es normal, no es mala. O sea, tampoco es que tener ansiedad es malo del todo, va a depender del nivel en que te encuentres. Claro, y cómo la veas, porque al final la ansiedad puede llegar a ser la mejor leccionadora de tu vida, porque al final lo que hace la ansiedad es que te muestra cosas que tienes que trabajar. Entonces, es siempre importante, por lo menos en mi caso, yo peleaba con ella, yo era de las que no, porque no me gustaba, me sentía débil al reconocer que yo era una persona ansiosa. Incluso hace poco hice un video con respecto a eso. Hace muy poquito, bueno, hace ya un tiempo, tuve en mi último ataque de ansiedad. Tenía mucho rato que no tenía así como ataque, y me dio un ataque de ansiedad justo también por una conversación
telefónica, ¿no? Algo pasa con los teléfonos. Ya sabemos que no tiene que hablar por teléfono. Por No, favor, la mano no me la llames más. No la llames más. Y en Yo te llamo, como el meme de la niña. sí. Yo te, No, me tú no me llames, yo te llamo, sí, Exacto. total. En ese caso, terminé la conversación, claro, ya aquí yo sí tenía herramientas, o sea, Claro. ya aquí yo sí sé cómo poderla manejar. Sin embargo, no quiere decir que no la sienta y que no la sienta como al principio. Solo que en este caso, por ejemplo, dentro de la conversación yo ya sabía que me estaba, o sea, yo ya entendía, yo sabía que me estaba dando, y fue un momento en el que yo fui la que corté la conversación y dije, no puedo seguir hablando. Y la corto. Wow. Y luego que la corto, empiezo a llorar, empiezo a sentir todo el tema. Y yo digo, a ver, hay momentos en que yo la puedo controlar y es donde te entiendes que es la ansiedad normal, que tú la controlas y que tú vives con eso y que de repente te puede ser una alarma positiva. Pero hay un momento en que ya no está y es importante tener un kit de emergencia. O sea, es súper importante. No sé qué kit utilizas tú, pero yo les comparto el mío. Mi kit de emergencia para los temas de ansiedad es, número uno, sí, el tema de la respiración, pero ¿sabes qué? El tema de la respiración varía según la ansiedad que tengas. Exacto. Porque a veces no funciona. No funciona. A veces a mí no me ha funcionado tampoco la respiración. Sí. Más bien es que no quiero respirar. Entonces, claro, no estás tan consciente de eso. Pero número uno, la respiración. Yo respiro en tiempos de 4. 4 inhalo, mantengo 4 tiempos, exhalo en 4 tiempos. Eso me hace estar en el tiempo presente, porque al final la ansiedad es exceso de futuro. Entonces, exceso de pensamiento. Entonces, es volver al tiempo presente y saber que estás aquí en la hora y que lo que estás aquí en la hora estás a salvo. Número 2, yo cuando estoy así que no puedo más, yo tomo hielo, pero en la mano. Yo coloco hielo en la mano y eso me hace estar como en el tiempo presente. O sea, me concentro en el frío del hielo y ya vuelvo. El hecho no se trata de pensar, no de no pensar, sino de, ok, canalizar que el pensamiento vuelve a mi mano y que como vuelve a mi mano yo puedo tener el control de lo que yo estoy interpretando de esos pensamientos que voy teniendo. Entonces lo tengo. Ya cuando si esto no me funciona, hago un kit de emergencia así como llamo a alguien. O llamar a una amiga. Sí. Yo creo que llamar a un amigo o una amiga es parte vital del kit de emergencia cuando tienes una ansiedad, porque, y esto lo digo desde el fondo de mi corazón, que es algo, bueno, el capítulo pasado fue vulnerabilidad. Claro. Vulnerabilidad. Así que tienen que seguirnos, darle like, para que empiecen ahí a revisar todo lo que estamos trabajando para ustedes. Que está bien bonito. Está bonito. Y claro, entre mostrar la vulnerabilidad, yo tuve una conversación con mis amigas para decirles, ¿sabes qué? ¿Sabes? Las necesito a mis amigas. Y yo creo que las amigas te salvan. Las amigas te salvan porque las amigas son capaces, las verdaderas amigas, son capaces de escucharte una y otra vez el mismo cuento, porque a veces también sobrepensar te lastima, pero si lo dialogas, lo sueltas con alguien, baja el nivel del pensamiento y de la fortaleza que tú le estás dando acá. Y eso nos lleva a una parte importante, que es que si nosotros estamos con una persona que sufre ansiedad, a ver, yo entiendo que no todo el mundo entienda la ansiedad, ¿ok? Y de hecho hay personas que no la han vivido. Yo conozco personas que me dicen, no, yo no he vivido eso, y yo lo entiendo, pero una cosa es entender que tú no lo has vivido, más no criticar o no minimizar a la persona que lo está viviendo, porque ya de por sí esa persona está viviendo un infierno. Un infierno. Esa persona ya está viviendo, o sea, esa persona ya está mal, y esto lo digo para la gente que sea un poquito más empática. No tienes que ser, a ver, no. Pero ya va, hay personas que ni siquiera no saben ser empáticas. Sí, por eso digo, no tienes que ser empático, porque normalmente la gente es simpática. ¿A qué voy? Dale que tú puedes, dale que... Y si tú le dices a alguien ansiedad, dale que tú puedes, lo estás lanzando. Es lo peor. O sea, a mí me pasa que me dicen, dale que tú eres... O sea, claro, en este momento de mi vida, porque antes me decían, tú puedes, tú eres fuerte, yo me tragaba todo y ajá, yo soy fuerte. Pero en este momento de mi vida, yo le he dicho a la gente, inclusive a mi mamá le he dicho, ¿sabes qué? No me vuelvas a decir que soy fuerte, porque eso está demasiado arraigado en mí. Ya yo sé que siempre estoy dando más de lo que debo, pero con respecto al poder, yo ahorita lo único que necesito es compasión, amor, cariño, ternura. ¿Por qué razón? Y lo repito constantemente esto, porque cuando tenemos un ataque de ansiedad, la mayoría, o lo que yo hacía antes, es que yo me lo callaba, porque yo, ¿cómo voy a decir Paola Betanco? Y esto voy a poner nombre porque eso es puro ego. Paola Betanco
que tiene un movimiento de mujeres que hace viajes para, o sea, para mujeres no sé qué, ¿cómo va a tener un ataque de ansiedad? Si ella da herramientas. Claro. Eso no tiene nada que ver, nada que ver, porque al fondo somos humanos, Claro. y sentimos, y también el día a día nos pasa a llevar. Por ejemplo, yo te contaba al inicio de esto que yo hoy es viernes, en parte tuve un ataque de ansiedad. Mi ataque de ansiedad no siquiera era de estos fuertes, era simplemente pensando cómo resolver ciertas situaciones, porque tengo presión laboral, porque tengo el viaje dentro de una semana. ¿Sí me explico? Igual es una ansiedad que es producto de mucho trabajo también bajo presión, y me hace pensar en el próximo fin de semana, donde todo tengo que estar ordenado, estructurado, los detalles, y eso también produce ansiedad, pero no es una ansiedad que me va a llevar a un ataque de pánico, porque Claro. ya uno lo reconoce. Claro, y empiezas a controlarlo. Por eso es importante, como volviendo un poquito al kit de emergencia, es importante que esa persona, háblale a esa persona. Yo tengo 2 personas en mi kit de emergencia y esas 2 personas lo saben. Y es como a veces ni siquiera que voy un poquito más allá con la persona, que si alguien te dice que tú seas el kit de emergencia, le puedes decir que no, y está bien, no pasa nada, porque no tienes que saber lidiarlo. Pero ahora, si tú sabes que la persona está dentro de un ataque de ansiedad, un poquitico de empatía, el hecho a veces solamente requiere estar, o sea, no le digas, no le soluciones el problema, no quiere que seas tú un superhéroe, solo quiere ser escuchada a la persona, y a lo mejor ahí puede empezar a drenarse. Sí, de veces cuando a mí me ha pasado eso, que también solamente quiero hablar, no quiero que me digan, ni siquiera me den sugerencias de cómo resolver el tema, solamente quiero que me escuchen, o en este momento que soy un poco más sensible, que me abracen. Pero en el fondo es, bueno, una de las cosas, y esto es súper importante, también cuando nos dan estos ataques de ansiedad, también es porque nuestro cortisol está completamente elevado. También eso ayuda a promover este tipo de ansiedad. Pero, ¿qué pasa cuando tú empiezas a trabajar un poquito las hormonas de la felicidad, como la oxitocina? Los abrazos te ayudan mucho a bajar el cortisol, y también hace que la ansiedad merme, baje. Como también están las palabras de afirmación, como tú dices, a veces el no hablar, pero sí estar, solo te doy la mano, el contacto físico. Y el no ser excesivamente positivo en ese minuto, que increíble, o sea, eso a lo mejor puede funcionar, y por lo menos en la película de Intensamente lo explica demasiado bien. Creo que le da al clavo, película favorita. porque alegría, obviamente todo el mundo queremos estar alegres todo el tiempo, pero por supuesto, pero también estar triste, tener ansiedad, tener las emociones, te lleva a valorar un poco más estas emociones que te generan un poco más de felicidad, por supuesto. Exactamente. Sin embargo, no quiere decir que esté mal sentirte triste en algún momento. Eso es reconocerla y verla. Mira, una pareja que yo tuve, literalmente él no sabía qué era la ansiedad, no tenía ni idea de qué era la ansiedad. Yo he tenido 2 parejas, o sea, 2 personas con quien yo he estado, que no tienen ni idea de qué es la ansiedad. Uno de ellos, al principio, la primera vez como que me dio un ataque de ansiedad, literalmente me dijo como, estábamos muy carajitos también, pero fue como, ¿qué es eso? Muy niños, traducción por Muy niños, ¿verdad? Pero fue como, ¿qué mariquera es esa? ¿Qué mariquera es esa? ¿Por qué te sientes así? Y eso yo no sabía, ojo, yo ni siquiera sabía que estaba en ansiedad. Sí, perdón. Pero así, él contestó así. Y él no entendía que era la ansiedad, y yo a veces tenía ataques y yo los escondía de él, porque no quería ser juzgada por él, hasta que él los vivió. Y de hecho, él luego me reconoció y me dijo, Mari, discúlpame, porque yo no sabía lo fuerte que hay que hacer para salir de ahí. Y es así, o sea, luego yo tuve otra pareja, un chico con el que salí, que él tampoco sabía qué era la ansiedad, o sea, no tenía ni idea, él en su cuerpo, en su mente no le cabía la idea de cómo una persona, o sea, de hecho él hacía comentarios como, bueno, pero si te sientes mal, siéntate bien. Exacto, o hacen chistes, y tú de repente no quieres escuchar un chiste. Y a lo mejor no lo dice con mala intención, no, pero tú dices como, marisco, o sea, tú sabes todo lo que yo peleo porque esto no existe en mi vida. Y decir eso como tan fácil, es como decirle a alguien, mira, yo pongo este ejemplo, es como decirle a alguien que no estornude.
No estornudes, pero ¿cómo lo achú, sostengo? o sea, ¿cómo lo hago? No, ¿Cómo no hago? puedo. No lo puedes controlar. Sí. Y bueno, y volviendo al tema con respecto a la película Intensamente, que es una de mis películas favoritas, que por cierto viene la segunda. Sí, ya, Hacer ya. publicidad aquí. Cita para ver el Sí, cine. de hecho, en mi red social yo subí un video donde pasa ese episodio donde alegría tiende a ser positiva, porque también existen los falsos positivos, positivo, pero de repente él solamente para poder drenar necesitaba que llorar y no podía llorar, porque también ha pasado que necesitas llorar para drenar y no lloras. No, Por ahí escuché de un doctor, un psicólogo que decía que llorar era sano hasta 12 minutos, porque si no después te desgastabas. Claro. Que simplemente siempre te concentraras en darlo todo, llorar fuertemente en 12 minutos, para ayudar a bajar el cortisol, para ayudar a drenar. Yo nunca he medido cuánto he llorado. Yo tampoco lo he medido. Yo digo, ¿qué? ¿Y yo cuánto he llorado? Yo realmente siento que yo no creo que ni siquiera dure 12 minutos. Yo como que salvo el dolor y me dura como 4 minutos y ya después pero ya no vuelvo a llorar así como tan, ¿sabes? Como soltándolo todo. Yo creo que tengo que trabajar en eso. Voy a poner ahora el tiempo, 12 minutos llorando. No, yo sí, la verdad han habido momentos en mi vida en que te puedo decir que he pasado toda una noche llorando. Claro. Y que paro por tiempitos y ya, entonces estoy desgastadísima. Claro, pero ahora yo soy partidaria que el llorar es importante. Sí. No sabía lo del tiempo, solo escuché con este doctor psicólogo, pero también él hablaba muchísimo que a veces hay personas que nos detonan la ansiedad. Sí. Hay personas que nos la detonan y nosotros tenemos que ser tan conscientes de esto para poder elegirnos, para poder entender que no es nuestro lugar, aunque queramos a esa persona, aunque esa persona sea importante para nosotros, que realmente nos hace a nosotros. Esa persona realmente, o sea, eso es una decisión ya muy personal. No se trata de que esa persona tú la saques completamente de tu vida, pero entiende que no la puedes tener tan cerca porque te lastima. Eso también es parte del amor propio, pero eso es otro tema. Claro. Yo creo que sí, hay situaciones, personas que te pueden detonar la ansiedad. Sin embargo, para mí es sumamente importante entender que la responsabilidad es tuya. Mira, yo creo que la ansiedad te hace muy fuerte porque es la única situación en la cual solamente para salir te requieres a ti. O sea, no requieres ninguna otra persona. Aunque otra persona haya tocado, haya detonado o una situación lo haya detonado, eres tú el responsable de salir de ahí. O sea, eres tú el responsable de tomar las acciones y hacerte literalmente responsable de que, ok, este es mi cuento, esto es lo que yo tengo que hacer y de aquí para adelante. Y bueno, sí, efectivamente, la única persona responsable de salir de esa situación somos nosotros, más nadie. Y hablando de hacernos responsables, tenemos una sección de cajitas de preguntas. Listo, empecemos con la primera pregunta. Tenemos todo acá. Así que vamos a ver la pregunta. Bueno, lo pusimos nuestros Instagram por ahora personales porque ya estamos por abrir nuestro Instagram del podcast. Y bueno, si quieres léela tú, porque fue justo a ti que te escribieron esta pregunta. Ok, me ponen. Ella es, no tengo las lentes, Mariangelis, un saludo. Me pone, hola Marielsi desde Ecuador. ¿Qué hacer cuando tengo ansiedad por estrés? Mira, es súper lindo esto porque cuando nosotros tenemos ansiedad, lo primero que hay que hacer, número 1, reconocer que la tengo. Número 2, aceptarla y es como, ya, ven a mí. Y número 3, para mí lo más importante, aparte del kit de emergencia que te acabo de decir, es saber qué es lo que te muestra la ansiedad. O sea, ¿qué es lo que está detrás de ese ataque de ansiedad? ¿Estás teniendo ansiedad por qué? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿En dónde lo estás enfocando? Pero sobre todo, ¿qué estás interpretando de lo que estás pensando? Porque nuestros pensamientos, mira, hay algo que me parece muy hermoso. Si tú te pones a ver que nuestra mente es como una pecera y que los pensamientos son los peces, la verdad lo que nos duele y lo que nos causa estrés es lo que nosotros interpretamos de ese pensamiento. Cuando logramos tener, no podemos controlar nuestros pensamientos aunque lo queramos. Lo que sí podemos controlar es la interpretación que damos a eso. Entonces, es sumamente importante. Cuando tengas estrés, revisa de dónde viene el estrés y ve qué puedes empezar a mejorar. Pero sobre todo, antes de tener el ataque más alto, empieza con tu kit de emergencia. Eso es como lo más importante para mí. Súper. Por acá nos hicieron otra pregunta. Jesús nos pregunta, ¿cómo reaccionar a un ataque de ansiedad?
cómo reaccionar. Una pregunta, y yo creo que cómo reaccionar a veces no lo puedes controlar tampoco, porque tú no sabes, dependiendo del estilo o el tipo de ansiedad que te esté dando, tú ahí, por ejemplo, no lo puedes controlar. Ahora, si tú me preguntas a mí cómo he reaccionado yo desde mi punto de vista, como lo dije al principio también, porque justamente las preguntas las habíamos sin querer respondido hablando, lo primero que ocupo es un bol con agüita fría. En tu caso, tú agarras un hielo en la mano, yo uso agua con hielito y sumerjo mi cara. Y ahí trato de contar hasta 5. Eso hace que yo también me vuelva al tiempo presente. Otra de las cosas que trato de hacer, si puedo, respirar. También hago conteo de 3 en mi caso. Pero va a depender mucho. Si yo me siento muy, muy, muy mal, que me han dado ataques de ansiedad muy fuertes también, yo me baño con agua helada. Eso también me ayuda mucho como a hacerme cable a tierra, como digo yo, cable a tierra. No quiere decir que se vaya del todo, pero por último me ayuda a bajarle un poco a mi intensidad de los pensamientos y me vuelve a la hora. Me encanta. A ver, tenemos otra. La otra es de Jessie. ¿Cómo reconociste que tenías ansiedad? Uy, esta pregunta está súper, súper buena. Cuando reconoces, la primera vez que reconocí que tenía ansiedad fue cuando les dije lo del auto. Sin embargo, ahora ya reconozco desde antes que me va a empezar a tener, que me va a empezar como la ansiedad o ese ataquecito de ansiedad. Y yo logro combatirla antes, o sea, antes de que empiece. Por ejemplo, a mí me empieza con tienes que conocer tu cuerpo, tienes que saber tu cuerpo. Cada persona es diferente, ¿ok? No quiero que esto sea un manual y no me quiero vender como la super mega experta porque yo no soy doctora. Siempre ve al médico. O sea, si es algo que tú no puedes resolver, que tú no puedes controlar, ve al médico. O sea, entiendo que de repente tú digas, no, pero es que no puedo. No, ve. O sea, lo más importante es tu salud, sobre todo la salud mental. Porque hay algo importante. A nosotros nos enseñan a ir al médico cuando te rompes la pierna, pero porque hay algo físico que se ve. Pero cuando es mental, la ansiedad es el primer estímulo de que algo mentalmente no está bien. Está bien. Entonces, si te rompes la pierna y vas al médico, ¿por qué? Si se está sintiendo un ataque de ansiedad, ¿por qué no vas? Entonces, en el primer caso es entender tu cuerpo. A mí me da como al principio como si tuviese hambre, o sea, como si cuando ya está recién, como si tuviese hambre y puede ser que esté llena. Y yo digo, ok, me empieza por el estómago. Mi ansiedad comienza por el estómago y luego va un poco más allá, luego va por las manos, empiezo a tener manos sudorosas y empiezo a tener un poquito más el corazón un poco más acelerado. De hecho, la ansiedad me empieza por el estómago. No siento, para mí yo no lo vinculo con el hambre, sino que siento un vacío en el estómago, como que me falta el aire y ya después empiezo a sudar las manos y pueden empezar las palpitaciones muchísimo más fuertes de lo habitual. Pero qué increíble, ¿no? Cómo reconocerlo. Cómo reconocerlo y cómo empezar a atacarlo antes de que se vuelva una bola de nieve más grande. Claro, porque es cuando no la logramos apaciguar, es como una enfermedad. Si nosotros apaciguamos la enfermedad recién comenzando, es mucho más fácil que te cures. Hablando de enfermedades grandes, cáncer, otras cosas más grandes. Si lo reconoces a tiempo, la ansiedad igual. Cuando ya viene y tú le dices a la amiguita, estás llegando, ya te veo. Ya está, ya sé cómo manejarte. Y si sale de control, sin embargo, a pesar de todas las sugerencias que estamos conversando acá, porque estas sugerencias son basadas en nuestra propia experiencia personal, yo creo que el primer paso, que por lo menos en mi caso yo también hice en aquel momento cuando tuve el primer ataque de ansiedad, y que aprendí que era un ataque de ansiedad, yo empecé a ir al psicólogo, a ir al psicólogo, tratarme. Yo sí tuve que ir a varios psicólogos porque el primero a lo mejor no hice match. O sea, esto también es una sugerencia para cuando tú vayas al psicólogo y es tu primera vez y tú dices, pero no me siento rara, no me gustó, puedes intentar a conocer otros hasta que llegue ese que te da match. Así como que es un feeling. Exacto, tal cual, porque te puedes comunicar, porque te puedes explayar, porque no te importa que te digan, simplemente eres tú siendo lo más honesta posible entre todas las locuras que van y vienen dentro de tu cabeza. Porque sí, porque efectivamente todos tenemos un toque de locura. Y eso es maravilloso. En este caso, bueno, yo hice todo un libro completo, un ebook, que se los voy a dejar acá, es gratis, un ebook de la ansiedad. Esa fue la primera vez que yo la conocí, que yo la hice de mis amigas, y que ahora yo digo es mi gran leccionadora. No voy a negar que a veces decir en voz alta que sufro de ansiedad me daba mucha vergüenza. Era algo que me generaba mucha vergüenza porque
sentía que había algo malo en mí, que había algo que yo no podía manejar, que había algo que me sobrellevaba y que me sobrepasaba. Hoy en día digo, es parte de lo que yo tengo que vivir, es parte de lo que yo soy y no te sientas mal. Si te sientes ahora con ansiedad, si ahorita sientes que la cosa no está del todo bien, no te sientas mal porque no es lo que pasa. Es como tú reaccionas ante lo que te pasa y es en quien te conviertes después de que pasa. Así es. Y la ansiedad es lo que te enseña, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte que como seres humanos también tenemos nuestro lado vulnerable y tenemos que abrazarlo, quererlo, respetarlo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer allá afuera? Pero créeme que cuando las personas te aman, te quieren, te valoran también, como lo haces tú, o sea, contigo mismo, tu entorno seguro te va a apoyar, no te va a dejar solo. Y eso creo que es un poco el mensaje que el día de hoy es. Mucha gente tiene una careta sí, bueno, era parte del podcast de Sin Caretas, de quitémonos esa máscara, empecemos realmente a ser conscientes para mejorar, para crecer. Así que, bueno, gracias por acompañarnos en este espacio. Sí, gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Aquí vamos a estar presentes. Ya sabes lo que tienes que hacer. Si esto te ha resonado, si esto te ha gustado y si quieres que sigamos haciendo esto, pues tienes que seguirnos, compártelo a esa persona que tú sabes que está viviendo a lo mejor un episodio y que la podemos ayudar. También les dejamos aquí el link del ebook para que comiencen con los primeros pasitos para que ustedes se sientan cómodos. Y la verdad, este es el primer paso de muchas cosas que vamos a hacer si ustedes nos quieren acompañar. Así que les mandamos un besito y estén súper bien. Chao, chao.